Domovoy el guardián. Habiéndose limado asperezas del pasado a mis 15 años, por fin tendría oportunidad de conocer a mis abuelos. Ellos vivían en Rusia y mi familia en otro país, pero eso no me restaba emoción de verlos. Cuando llegamos ahí no sabía por dónde comenzar, si abrazarlos o saludarlos, mientras mi hermana estaba antipática portándose como cualquier día normal. En el momento de verlos no pude resistir, simplemente salté sobre ellos para abrazarlos y me correspondieron apretándome fuerte. El hecho suavizaba un poco la tensión que había entre todos y la tarde se hizo más ligera. Me acomodaron en el mismo cuarto que mi hermana, quien en un instante convirtió toda la habitación en un chiquero, así que para evitar peleas solo salí de la habitación, vi a mi abuela dejar un plato de galletas junto con un vaso de leche bajo la escalera. No quise espiar, así que regresé en silencio a recostarme. El cuarto entonces estaba impecable, mejor que cuando llegamos. La ropa que mi hermana había regado estaba perfectamente doblada en su maleta. Ella estaba en el baño, pero cuando salió se fue en mi contra pensando que yo lo había ordenado todo. Fui a dormir a la sala para evitar sus reclamos. Concilié en sueño en un instante. Por lo regular en mi casa horrendas pesadillas no me dejaban pegar los ojos, pero esa noche dormía como un bebé. Mi placentero sueño fue interrumpido por un ruido en la puerta trasera. Sonaba como si alguien intentara forzar la puerta. Al acercarme solo pude ver a alguien corriendo deprisa hasta perderse en los árboles. Detrás de mí alguien me miraba, podía sentirlo. Unos pasos apenas perceptibles llamaron mi atención hasta un punto fijo cercano a la chimenea, y fue entonces que lo vi, un anciano muy pequeño, todo cubierto de pelo, los tenía hasta en las manos y pies, los cuales pude observar bien. Porque estaba junto al fuego, lo iluminaba por completo, solo en la parte de los ojos y de la nariz tenía al descubierto. Escondía una cola entre sus pies, pero lo que no pudo disimular fueron un par de pequeños cuernos. Nunca había podido presumir de valiente, así que esa no fue la excepción. Subí corriendo y haciendo tal escándalo que todos en la casa despertaron y me pusieron en el banquillo de los acusados. Por supuesto no podía mencionar que había visto una criatura peluda en la chimenea, así que hablé de lo más sencillo, que alguien había querido entrar por la puerta trasera. El abuelo simplemente sonrió diciendo: en esta casa hay un guardián, que hace muy buen trabajo, así que no te preocupes, hijo. El abuelo no permitirá que nadie dañe este hogar. Esas palabras, lejos de calmarme, me llenaron más de nervios. En mi habitación trataba de decidir qué era mejor, si estar fuera de las cobijas esperando cualquier movimiento o simplemente esconderme bajo ellas tratando de no enterarme de nada. Ninguna opción funcionó. En un momento de angustia el rechinido de la ventana hizo que mi corazón galopara, y por un momento se detuvo al ver que debajo de ella una mano peluda se alzaba lentamente. Parecía tener vida propia y moverse como serpiente, tratando de no ser vista. Mientras cerraba la ventana, yo mordía las cobijas para no gritar, pues ya había visto con detalle a quién pertenecía aquella extremidad, y no quería que se diera cuenta que lo observaba. Caminaba por la habitación escondiéndose entre las sombras, hasta que se puso a los pies de la cama de mi hermana. En ese momento su imagen cambió de repente, era igual a mi abuela, semejando hasta sus ropas. En un salto repentino, abrazaba a mi hermana, apretándola fuerte. Mi cobardía solo sirvió para desmayarme, aunque recuerdo haberla oído gritar a lo lejos más de una vez. Cuando recobré la conciencia mi cabello estaba trenzado, y la abuela consolaba a mi hermana. Entre sus palabras nos contaba que todo aquello había sido obra del Domovoy, un duendecillo ruso casero, que hace trenzas a quien le agrada y asusta al que no. Mi hermana lo había molestado por ser tan desorganizada, ya que a él le gusta la limpieza, pero que en realidad era un ser bueno que vigilaba la casa y protegía a la familia. A él se referían cuando decían el abuelo, y eran suyas las galletas de la escalera. Entre otras cosas, mi abuela nos reveló que al escuchar el llanto de un bebé, en las casas donde no los hay, se trata del bebé de Domovoy. Si cubres con un pañuelo el sitio de donde sale la voz, la madre del niño te dará respuesta a cualquier pregunta, con tal de que liberes a su hijo. Aunque no se pueda ver, su presencia se sabe y lo mejor es llevar la fiesta en paz. Si está enfadado, hay que invitarlo a comer con la familia, colocando un lino blanco y limpio en la habitación, ofreciéndole un pan salado envuelto en una tela blanca. También le gusta que colguemos botas viejas en el patio para honrarlo. Con su risa te augura buena ventura, con su mal carácter anuncia las desdichas. Nunca va más allá de los límites del hogar, así que para llevarlo contigo debes tomar un pequeño huevo de gallina, colocarlo debajo de un ratón, y llevarlo durante 9 días. El 10º el Domovoy se presentará en tu casa. Una vez ahí tienes que dejar una bota vieja para que se esconda mientras encuentra su lugar, y colocar un mendrugo de pan bajo la cocina. Mi abuela dijo que el Domovoy debía acompañarme para librarme de aquellas horrendas pesadillas que me aquejaban, e hicimos el ritual antes de marcharme. Al volver a casa, puse la bota vieja, cubrí los espejos y quité mi cama de la puerta porque eso no le agrada, y de inmediato se notó su presencia. La casa estaba muy limpia y se le escuchaba caminar por ahí. Acompañando esos pasos había carreras, era como si continuamente persiguiera algo. Se escuchaban azotes en las paredes, chillidos y gruñidos. En la tercera noche, cuando me desperté, vi al Domovoy correr de un lado al otro de la cocina, azotando las puertas, y trayendo consigo a un diablillo rojo, con enormes cuernos. Estaba completamente atado, y así pasó la noche.
cazando una serie de sombras grises, luego los quemó a todos juntos en el asador y jamás volví a tener pesadillas. Mi abuela dice que hace mucho tiempo el Domovoy era el dios del fuego, y combatía cuerpo a cuerpo con el demonio mismo. El niño dentro del muñeco. Marcela Aguayo era una cuidadora de niños, en su natal Guadalajara, Jalisco. Ella por mucho tiempo estuvo trabajando en una guardería del gobierno, pero a raíz de la enfermedad de su madre, tuvo que dejar su trabajo para dedicar el tiempo completo a los cuidados de su progenitora. Esto había afectado considerablemente los ingresos del hogar, viviendo solamente de la pensión que tenían de su padre que había fallecido muchos años atrás, después de una batalla difícil por un cáncer agresivo. La madre de Marcela falleció en sus brazos. Después de todos los preparativos del funeral, y aunque recibió ayuda de toda la familia para solventar los gastos del sepelio, se vio de un día para otro, sin la pensión del padre, que al morir su madre, se terminaría y sin trabajo, lo que hizo que la tragedia fuera aún más difícil para la pobre Marcela. Buscando por meses encontrar un trabajo en el que ella se pudiera desempeñar, se encontró con un anuncio en el periódico, en el cual solicitaban a una cuidadora de niños, en una de las más prestigiosas zonas de la Perla Tapatía. Llegó al domicilio determinado, y vio a varias aspirantes que salían despavoridas, algunas enojadas por el tiempo perdido, otras con semblantes de terror. Al fin le tocó el turno de ser entrevistada, con lo que un par de ancianos la atendieron amablemente, explicando que tenían que salir con urgencia un día después de la entrevista, y buscaban quien se hiciera cargo de su hijo. Hasta ahí todo parecía normal. Marcela les entregó algunos papeles en donde hacían constancia del conocimiento en el cuidado de bebés y de niños más grandes. Los ancianos ni siquiera miraron los papeles, solo le pidieron que conocieran a su hijo. Ella pensó que sería un niño recién adoptado, por la edad de los ancianos, pero al ver lo que la pareja de edad avanzada les presentaba, ella solo soltó la carcajada. No pueden hablar en serio, replicó Marcela en tono de burla. Era nada más y nada menos que un muñeco en forma de niño, de algunos 10 años, que lo tenían en un sillón. Al ver que los ancianos estaban afectados quizás mentalmente, pero ella, con una necesidad muy grande de dinero, le siguió la corriente. Al cabo solo serían unos días los que estuvieran fuera de la casa. ¿Qué podría pasar? Aparte la paga por esos 3 días era excelente, y ayudarían mucho a liquidar los gastos funerarios que aún tenía. Acepto, pero ellos advirtieron a Marcela que a Gustavito no le gustaba que le apagaran la luz a la hora de dormir. Siempre le tenían que contar un cuento para que conciliara el sueño y se tenía que esperar a que terminara su comida, ya que, si algunas de estas cosas no se llevaban a cabo, el niño se enojaba y tenía mal carácter. Y al otro día, Marcela llegó, viendo partir a la pareja de ancianos, se dispuso a hacer todo, menos atender al niño, que solo parecía que se le quedaba viendo. Ella en un momento, claramente sintió que el muñeco se volteaba a verla, viendo de lado al muñeco. Parecía ser que el muñeco tenía vida. Ella se empezó a angustiar, tomó al muñeco y lo encerró en la recámara, para bajar a la sala de la residencia. Después de unas horas ya de noche, empezaron a mover cosas en la recámara del niño, con lo que ella, aun con miedo, pensó que alguien había entrado y habló a la policía. Al llegar, los de la ley y no encontrar nada raro, se fueron de ahí, no sin antes advertir a Marcela que no estuviera haciendo falsas llamadas, ya que tenían mucho trabajo. Así se quedó dormida, pero al día siguiente, al despertar, vio que muchas cosas de la cocina, entre ellas toda la comida, estaban tiradas. La harina que se esparcía en toda la cocina dejaba ver las pequeñas huellas de lo que parecía ser los zapatos de un niño, con lo que se fue a la recámara que estaba cerrada, para encontrar al muñeco todo lleno de harina y con una sonrisa malévola. Esto motivó a que ella se fuera del lugar, sin esperar que los ancianos regresaran. Al cerrar la casa y dejar las llaves en una maceta, volteó hacia atrás. Era el muñeco que desde la ventana le decía adiós. Nunca más volvió a ese lugar. Cuento de la mujer al final del camino. Los recuerdos de Romina sobre su pueblo natal eran un verdadero tesoro. Aquellas tardes que pasó en la plaza del pueblo comiendo raspados y algodón de azúcar, no podían sustituirse con ninguna otra vivencia. Habían pasado 20 años desde que estuvo ahí por última vez y se sentía ansiosa por ver el sol salir entre las montañas para bañar las humildes y rústicas casas en oro y adornarles con reflejos tornasol al pasar los rayos entre los árboles. El viaje hasta ahí le pareció eterno, tal vez por la emoción de enseñarle a sus hijos algo que consideraba muy suyo, algo que le llenaba de alegría. Llegaron de noche, y la vista distaba mucho de lo que les había contado a todos. La oscuridad era solamente interrumpida por los potentes faros de su auto nuevo. El viento era tan intenso que hacía silbar las hojas de los árboles y obligaba a que sus troncos crujieran, al doblar aún los más gruesos como simples ramas débiles. Sin importar su altura, se inclinaban ante el auto para atraparlo con invisibles tentáculos. Los chicos estaban aterrados, pero su madre juraba que al amanecer todo luciría mucho mejor y la pasarían muy bien. Continuaron entonces adentrándose en aquella penumbra, entre la cual apenas alcanzaban a distinguirse unas cuantas casas derruidas. A los niños les parecía extraño que no hubiera gente caminando por las calles, pero Romina sabía que todos tenían que levantarse temprano a realizar sus labores. No lo vio fuera de lo normal, hasta que tocó un par de puertas, buscando un lugar donde quedarse y nadie atendió. Como última y más segura opción, fueron a la iglesia,
pero ni siquiera pudieron entrar al patio, pues estaban cerradas las rejas. Romina se acercó a ellas, gritando por un rato, esperando que alguien le abriera, pero no tuvo suerte. Aquellos minutos solo le sirvieron para helar su cuerpo con el frío viento que no dejaba de soplar. Volvió al coche, donde los chicos se culpaban uno a otro por un nauseabundo olor que de pronto se percibió. Salieron todos a prisa, pero ese feo aroma estaba también afuera, le pertenecía al ambiente, anunciaba la cercanía de un espectro en forma de mujer, que flotaba al final del camino. Le miraban con cierto recelo, a pesar de que estaba ahí, les costaba trabajo creerlo. Ella se aproximó lentamente, exagerando cada uno de sus movimientos, dejándose admirar por aquellas mentes incrédulas, mostró su carencia de pies, las víboras de su cabellera, y las enormes heridas sangrantes de sus extremidades apenas unidas. Fue entonces, que ante cada uno de sus avances, el grupo de recién llegados dio un paso hacia atrás, pero eso no servía de mucho. A la primera señal de miedo, ella voló hasta ellos absorbiendo todo lo que tenían dentro hasta dejar sus ojos completamente vacíos. Luego se marchó, del mismo modo que vino, desapareciendo al final del camino. Ella era la razón por la que el pueblo estaba vacío, se habían marchado todos para no alimentarla con su temor, pero de pronto vino hasta su casa un bocadillo irresistible. Tuvo que aspirarlos por completo, hasta dejar secos sus cuerpos sin vida, pues no sabía cuándo tendría nuevamente una oportunidad.